Uno de los clásicos de las ciencias sociales de los años 70, Cusco, Tierra y Muerte, de Hugo Neira, está también en la feria, y en este caso Hugo Neira está con nosotros no como nuestro comentarista, sino como autor. Has reeditado Cusco, Tierra y Muerte, un verdadero clásico. ¿Cómo estás, Ernesto? Un gran momento, amigos, porque para este momento he esperado 44 años. En 1964 hubo un terremoto político social en el Perú, el más vasto del Perú, más grande acaso tan importante como el de Túpac Amaru. Los campesinos indios del Perú se cansaron de litigar con los hacendados y tomaron las tierras. Yo conté la historia verdadera, verídica, de cómo eran esas recuperaciones de tierras pacíficas de los campesinos, que terminó por remover la clase política peruana. Porque después de ese acontecimiento, el orden se estableció, la mayoría de los dirigentes fueron perseguidos. Hugo Blanco fue a la cárcel en Arequipa, se le hizo un proceso y pasó años de prisión. Incluso fue condenado a muerte. Incluso fue condenado a muerte. Mi libro lo salvó, porque mostró que él no estaba presente en el momento de las invasiones. Pero hubieron 3 consecuencias que están en la historia del Perú, que no se enseñan en las escuelas y que les han robado a los peruanos su significación porque lo han callado. Primero, se lanzaron las guerrillas que fracasaron. Segundo, una ley de reforma agraria del presidente Belaúnde que naufragó en el Parlamento de la época. Y tercero, se produjo la reforma agraria con Velasco, la toma del poder. En realidad no se ha querido hablar de la reforma agraria porque la han puesto en el paquete del velasquismo. En realidad, y lo digo en mi prólogo, 40 años después, primero los campesinos tomaron las tierras, hecho de facto, y de jure la ley militar después les dio la razón haciendo la reforma agraria. ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso hoy, Hugo? Las consecuencias son que de Ilave a Cajamarca, como lo he podido comprobar, hay 2 millones de campesinos propietarios, usuarios de tierras, que son los herederos de las antiguas haciendas, y hay producción. Desaparecen las haciendas y aquí lo explico. Y esta foto, por ejemplo, que es la foto que tomé muy joven, es una columna pacífica de mujeres. Esto es Sicuani, enorme. Miren ustedes el largo de esta manifestación, tomando la tierra que entró. Aquello fue un movimiento que concernía a 2 millones de personas en el sur, a 1.500 sindicatos que estaban organizados de la Federación Campesina del Cusco. Es un capítulo clave y fundamental del Perú contemporáneo. Estos campesinos tomaron las haciendas y en muchos casos parcelaron las AIS y las cooperativas en el segundo gobierno del presidente Belaúnde y se convirtieron en propietarios. Pasaron a ser propietarios, pasaron a ser capitalistas, y lo que es más importante, desapareciendo el hacendado, tuvieron tiempo libre para trabajar. Todo su tiempo les pertenecía, dejaron de trabajar gratuitamente para otros. Es algo que hasta ahora no lo pueden entender. No es el fin de la hacienda, es la liberación de la mano de obra, y se convirtieron después en lo que es el día de hoy, un mundo de pequeños propietarios que piden crédito, que piden tecnología, pero que ya no son... su tiempo de trabajo no está usurpado por prácticas feudales. Y entonces yo vuelvo a publicar, tal como el reportaje que me dio un premio nacional de periodismo, probablemente porque lo que estaba diciendo era la verdad, con un prólogo en la que me quejo públicamente cómo este hecho trascendental de la historia del Perú ha sido emboscado, ninguneado, oculto para disimular el hecho radical. El Perú entra al siglo XX, entra a la modernidad, porque las haciendas tradicionales desaparecieron. Pero tú has ido al Cusco recientemente, ¿qué has visto? Bueno, he ido al Cusco, qué buena pregunta, Ernesto. He ido visitando todo lo que he podido desde Ilave a Cajamarca, antes que tuviera este cargo de director que me amarra un poco, porque voy a escribir qué pasó en ese segundo volumen, qué pasó en el mundo campesino después de Velasco, después de Sendero, después de Fujimori, después del Banco de Crédito, del Banco Agrario, después de todos estos hechos, qué es el mundo rural el día de hoy, que es un mundo muy distinto y es un mundo de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es trabajar y que te paguen dinero. Hoy los campesinos son todos iguales, los campesinos tienen dinero. Se han olvidado en el Perú, se han olvidado que el arrendire, el peón, no ganaba salarios, que cambiaba su tiempo de trabajo por el tiempo de trabajo, el tiempo que le daba para trabajar en las haciendas. Me explico. Si tenías 30 días y eras un campesino, 12 trabajabas tu tierra que te prestaba el hacendado y 18 gratis al hacendado. Eso desapareció. Y entonces, ¿qué tiene usted?
peruanos pobres, pero con tiempo propio, con producción propia, desde Puno a Cajamarca, y no hay más haciendas tradicionales. ¿Y qué son ahora esos campesinos o sus herederos? Propietarios de tierras, con prósperos, que dedican 3 o 4 días a la producción agrícola, los demás se dedican a la cría de alpaca, tienen una camioneta, tienen restaurantes y mandan a sus hijos a estudiar a Buenos Aires. Entonces, ¿cómo ocurrió todo eso? Ocurrió desde el terremoto político de las invasiones de tierras, que no las manejó ningún partido, que no fue el éxito de la izquierda y la derecha, por eso es que lo ocultan. Porque finalmente quienes movieron eso fue un puñado de trotskistas, y no era una guerrilla tampoco, ¿no? Y entonces nadie políticamente se viste el tema y me escamotean el tema. Entonces el hombre mayor que soy viene a republicar lo que el libro del joven periodista dijo, y que le dieron un premio del Estado de ese momento democrático, el gobierno de Belaúnde, porque había dicho la verdad. Está acá Cusco, Tierra y Muerte, tal como, y le reintegro a los peruanos parte de su memoria, de una historia social, no solamente importante, sino victoriosa, victoriosa. Aquí el campesino dejó de ser un sirviente de un sistema feudal antes que llegara Velasco al poder, por obra de ellos mismos, por la fuerza de la autoorganización campesina. Es un extraordinario movimiento social silenciado. Y a partir de aquí usted puede leerlo y enterarse qué pasó.